Continuamos. El siguiente compuesto es este. Vamos a mirar los números de oxidación. Para mirar los números de oxidación, lo primero que tengo que recordar, en este caso, que es un compuesto ternario, un hidróxido. Los hidróxidos están formados por un metal, en este caso es el cobalto, y un grupo que se lo llama grupo hidroxilo o grupo hidróxido. Vamos a ver los números de oxidación. Vamos a empezar por este grupo. El oxígeno tiene número de oxidación -2. El hidrógeno tiene número de oxidación +1. Por lo tanto, todo este ion tendrá una carga negativa. Si yo pongo el número de oxidación completo, o sea, la suma de los dos números de oxidación, me va a dar -1. Vamos al cobalto. El cobalto puede actuar con dos números de oxidación, +2 o +3. Pero acá, para que la suma de los números de oxidación me dé 0, el cobalto debe actuar con su número de oxidación +2. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Se va a llamar hidróxido de y el nombre del metal. Y si el metal tiene más de un número de oxidación, se coloca el número de oxidación del metal entre paréntesis y en números romanos. En este caso, este compuesto se llama hidróxido de cobalto 2. Lo siguiente que vamos a hacer es escribir su estructura de Lewis. Para escribir su estructura de Lewis, lo primero que tengo que fijarme es si posee uniones iónicas o uniones covalentes. El cobalto es un metal. Todo esto es un resto no metálico, por lo tanto, el compuesto tendrá uniones iónicas. El metal, en este caso el cobalto, va a perder electrones. ¿Cuántos electrones? Tantos como su número de oxidación. Y voy a poner entre corchetes el grupo hidroxilo o grupo hidróxido. Este grupo tiene una carga negativa. Esta carga negativa es producto de que ganó un electrón. ¿Quién va a ganar el electrón de estos dos átomos? El más electronegativo, o sea, el oxígeno. Ahora coloco los electrones del oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa. Le falta 1 para completar los 8 y va a ser el que comparta con el hidrógeno. El hidrógeno completa su dueto con 2 electrones. La estructura del catión y del anión están perfectamente escritas. Lo que deberé repetir es 2 de estos aniones para que la suma de las cargas me dé 0. Y esta es la estructura de Lewis del hidróxido de cobalto 2. Continuamos y el siguiente compuesto es este. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es escribir los números de oxidación. Vamos a empezar escribiendo los números de oxidación de los elementos que nos son más sencillos poderlos identificar. El hidrógeno actúa con número de oxidación +1 cuando se combina con no metales. El oxígeno actúa con número de oxidación -2. Vamos a ver con qué número de oxidación va a estar actuando el azufre. ¿Sí? El hidrógeno actúa con +1 y tengo 2 hidrógenos
actuando cada uno con número de oxidación más 1. Sé que la suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. No sé con qué número de oxidación actúa el azufre. Voy a llamarlo X. Y tengo 4 átomos de oxígeno que actúan con número de oxidación menos 2. Esta suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0. O sea, voy a tener 2 más X menos 2 por 4, 8, es igual a 0. Por lo tanto, X es igual a 6. Entonces, el número de oxidación del azufre es más 6. De los números de oxidación posible del azufre es el mayor, por lo tanto, si vemos para nomenclatura, esto se va a llamar ácido y el nombre del no metal con la terminación oso para el menor número de oxidación e ico para el mayor. En este caso, como es el mayor, se va a llamar ácido sulfúrico, ¿sí? Vamos a ver el tipo de unión, si es uniones iónicas o unión covalente. En este caso son todos no metales, por lo tanto la unión será covalente. Lo primero que vamos a ver es cómo distribuimos los elementos antes de empezar la unión. Primero escribo al no metal, el azufre. Alrededor de este no metal ubico los oxígenos que tenga. En este caso tengo 4 oxígenos, lo más simétrico que pueda. Y por último, ubico los hidrógenos. Un hidrógeno por cada oxígeno. En este caso tengo 2 hidrógenos, así que voy a ubicar estos 2. Para comenzar la estructura de Lewis, comienzo por el átomo de hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón. Se completa con 2. Completa un dueto. O sea, ahí ya tendría completos los átomos de hidrógeno. Del oxígeno puse un electrón, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer lo mismo con el otro oxígeno. 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de estos oxígenos ahora tienen 7 electrones. Para completar su octeto le hace falta un electrón. Cada oxígeno ahora tendrá 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Del azufre puse 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son sus electrones externos. Antes de continuar con la unión, cuento el número de electrones que tiene el átomo central. En este caso tiene 2, 4, 6, 8. El átomo central ya completó sus 8 electrones. Me quedan por unir estos átomos de oxígeno, que lo harán por medio de una unión coordinada. O sea, comparte el par de electrones el oxígeno con el azufre, pero solo lo aporta el azufre. Podemos escribir la estructura desarrollada, que escribo exactamente lo mismo.
Y ahora marco los enlaces. Hay enlaces covalentes simples entre el oxígeno y el hidrógeno, enlaces covalentes simples entre el azufre y el oxígeno y enlaces covalentes coordinados entre azufre y oxígeno. O sea, tenemos 4 enlaces covalentes simples y 2 enlaces covalentes coordinados. Antes de continuar con el ejercicio, vamos a ver una excepción de nomenclatura para algunos casos especiales de oxoácidos. Estos casos especiales son el cloro, el bromo y el yodo con sus números de oxidación +1, +3, +5 y +7. Es evidente que acá la terminación oso e ico no son suficientes para poder nombrarlos. Entonces, al que tiene menor número de oxidación con +1, se le pone el prefijo hipo y la terminación oso. De esta forma, el de menor número de oxidación se llamará ácido hipocloroso. Por ejemplo, en el caso del cloro, ¿no? Si fuera el bromo sería el hipobromoso, si fuera el yodo sería el hipoyodoso. Con el número de oxidación +3 se le pone la terminación oso, en este caso será el ácido cloroso. Con el número de oxidación +5 se le pone la terminación ico y en este caso será el ácido clórico. Y con el número de oxidación +7 se coloca el prefijo per y la terminación ico y será el ácido perclórico. Antes de continuar con el ejercicio, vamos a ver cómo escribimos la estructura de un oxoanión. El oxoanión está formado por el no metal, en este caso es el azufre, el oxígeno, o sea, escribo la misma estructura no metal y la misma cantidad de oxígenos, pero para que se forme un oxoanión tuvo que haber perdido estos 2 hidrógenos. Si perdió estos 2 hidrógenos, toda esta estructura me va a quedar cargada. Miremos qué pasa con los números de oxidación. El número de oxidación del azufre es +6. El número de oxidación del oxígeno es -2. -2 por 4 es -8. -8 más 6 me va a quedar con 2 cargas negativas. Esta estructura es la estructura del anión sulfato. Si la pasamos en limpio, esta estructura será así. Si quiero escribir la estructura de Lewis, no se olviden que es un ión, por lo tanto, tengo que ponerlo entre corchetes. El azufre lo voy a rodear por oxígenos y voy a escribir las 2 cargas negativas. Estas 2 cargas negativas significa que ganó 2 electrones. Los electrones los gana los átomos más electronegativos, en este caso es el oxígeno, y un electrón por cada uno de los átomos. Sigo completando, el oxígeno tiene 6 electrones. Y voy al otro oxígeno, también que tiene
6 electrones. A cada uno de estos oxígenos le falta un electrón para completar los 8. Lo van a completar con el azufre. El azufre ya tiene sus 8 electrones, por lo tanto, va a establecer uniones coordinadas con los oxígenos restantes. Si escribo la fórmula desarrollada de este ion, será la siguiente. Poner en negro. Escribo los corchetes, la misma estructura, oxígeno, azufre, oxígeno, oxígeno. No me olvido de la carga, 2 cargas negativas, y hay 2 enlaces covalentes simples con átomos de oxígeno y 2 enlaces coordinados con los otros 2. ¿Sí? En los ejemplos que habíamos visto antes, en el ácido hipocloroso, la terminación oso cambia por ito. Acá fíjense que la terminación ico cambió por ato en la nomenclatura del anión. Oso por ito, el anión clorito. Ico por ato, el anión clorato. Y este también es ico, cambia a ato en el anión perclorato. Los prefijos se siguen manteniendo, ¿sí? Esta estructura es la estructura del anión perclorato. Si miramos los números de oxidación, vemos que el oxígeno actúa con número de oxidación -2 y el cloro actúa con número de oxidación +7. -2 por 4 menos 8 más 7 menos 1, que es la carga del anión. Ahora sí continuamos y vamos al siguiente compuesto. Vamos a ver los números de oxidación. Acá ya habíamos visto este anión, lo vimos recién, el anión perclorato. El número de oxidación del oxígeno es -2. El número de oxidación del cloro es +7. -2 por 4 menos 8. -8 más 7 me da -1. Y si a su vez lo tengo multiplicado por 3, quiere decir que el níquel va a estar actuando con número de oxidación +3. ¿Sí? -3 más 3 me da 0. Recuerden que el níquel puede actuar con 2 números de oxidación. +2, el menor, y +3 es el mayor. En este caso, para que la suma de los números de oxidación me dé 0, el níquel está actuando con su número de oxidación +3. Para nombrar este compuesto es el nombre del no metal con la terminación ito para el menor número de oxidación y ato para el mayor del metal. En este caso recordemos que esto formaba parte de uno de los casos especiales. Este anión se llamaba perclorato, ¿sí? Por lo tanto, este será el perclorato de níquel y necesito poner el número 3 porque el níquel tiene más de un número de oxidación. ¿Qué tipo de uniones se van a establecer en este compuesto? Metal unido a restos no metálicos. Las uniones serán iónicas. Vamos a ver cómo distribuimos esto. Por un lado, el metal, el níquel.
El níquel tiene número de oxidación más 3, por lo tanto va a ceder esos 3 electrones y va a tener 3 cargas positivas. Y tengo 3 de estos aniones perclorato. O sea, voy a poner 3 del anión perclorato, que para escribir la estructura del anión hacemos lo siguiente. Ponemos primero el átomo, el no metal, en el centro, el cloro. Lo rodeamos por los oxígenos. Esta carga negativa es producto de que ganó un electrón. Ese electrón lo gana el átomo más electronegativo, en este caso es el oxígeno. Y comienzo el llenado a partir de acá. Pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. A este oxígeno le falta un electrón para completar los 8. Ese electrón lo va a compartir con el cloro. El cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Voy a contar ahora los electrones del cloro. El cloro tiene 7 electrones más este que compartió, son 8. Por lo tanto, va a establecer con el resto de los oxígenos uniones coordinadas. Esta sería la estructura de Lewis del perclorato de níquel. Vamos a escribir la fórmula desarrollada del anión, o sea, escribo el catión exactamente igual. Y puedo desarrollar la estructura del anión. Dos enlaces covalentes simples y dos enlaces coordinados. No se olviden de poner la carga del anión. El siguiente de los compuestos para escribir la estructura de Lewis es este. Nuevamente vamos a establecer los números de oxidación. El cobre puede actuar con dos números de oxidación, más 1 y más 2. El hidrógeno como está unido a un no metal, solo va a actuar con su número de oxidación más 1. El número de oxidación negativo es cuando se une con el metal. Y en este caso, el azufre, cuando no forma compuestos oxigenados, actúa con su número de oxidación negativo, que es menos 2. ¿Sí? Los números de oxidación del azufre más 4 y más 6 los utiliza solamente en compuestos oxigenados. En compuestos no oxigenados actúa con menos 2. Por lo tanto, este actúa con menos 2, este actúa con más 1, el hidrógeno actúa con más 1. En total, todo lo que tengo entre paréntesis está actuando con número de oxidación menos 1. Menos 1 por 2 sería menos 2. Por lo tanto, el cobre actúa con su número de oxidación más 2. Para nombrar este tipo de compuestos, se lo nombra como hidrógeno sulfuro de cobre 2, o sea, hidrógeno no metaluro del nombre del metal. En este caso hay que poner el numeral de Stock porque el cobre tiene más de un número de oxidación. Para escribir la estructura de Lewis, nuevamente hay metal unido a un resto no metálico, por lo tanto tendrá uniones iónicas.
el cobre cederá electrones, tantos electrones como su número de oxidación, hasta adquirir la configuración de un catión. El catión cobre con dos cargas positivas. Y tengo 2. Entre corchetes voy a poner el anión. El anión ahora está formado por 2 elementos, el hidrógeno y el azufre. Y este anión tiene una carga negativa. Esta carga negativa es producto de que ganó un electrón. ¿Quién? El átomo más electronegativo, en este caso el azufre. La unión que se establece entre hidrógeno y azufre, dado que los dos son no metales, es una unión covalente. El azufre tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa y para completar el electrón que le falta, lo hace con el electrón del átomo de hidrógeno. Así el azufre completa sus 8 electrones, su octeto completo, y el hidrógeno completa su dueto y se parece al helio, que es el gas noble más cercano. Podemos escribir una estructura desarrollada del anión marcando el enlace covalente compartido simple que se establece entre el hidrógeno y el azufre. Vamos al último de los compuestos y nuevamente vamos a escribir los números de oxidación. El sodio actúa con número de oxidación +1, el hidrógeno también +1, el oxígeno -2 y el carbono +4. Si sumamos los números de oxidación, la suma de los números de oxidación me va a dar 0. Para nombrar este tipo de compuesto se lo nombra como hidrógeno, el nombre del no metal con la terminación ito o ato de el metal y nuevamente lo mismo. Si el metal tiene más de un número de oxidación, hay que poner entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación del metal. En este caso no es necesario y el nombre será hidrógeno carbonato de sodio. Escribimos un nombre más para este compuesto, ya que el nombre tradicional, el nombre común con el que se conoce este compuesto es bicarbonato de sodio. Por eso escribimos este nombre dado a lo común de este compuesto. Vamos a escribir la estructura de Lewis ahora para este compuesto. Otra vez hay metal unido a restos no metálicos, por lo tanto las uniones serán uniones iónicas. El sodio pierde un electrón, se transforma en el catión sodio y adquiere la configuración electrónica del gas noble más cercano. Vamos a ver cómo distribuimos los elementos que forman parte del anión. Voy a escribir primero el no metal. Lo rodeo por los oxígenos. Y voy a escribir un hidrógeno unido a un oxígeno. Todo este anión tiene una carga negativa. Esta carga negativa es producto de que ganó un electrón. ¿Quién gana el electrón? El átomo más electronegativo, o sea, el oxígeno. ¿Cuál oxígeno? Cualquiera menos el que tiene el hidrógeno. O sea, este no. Cualquiera de estos dos lo voy a escribir acá. Comienzo
el llenado a partir de este electrón que tengo acá impar. El oxígeno tiene 6 electrones. Completo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes de seguir completando, voy a ir acá y voy a empezar por el hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón. Se completa con 2 electrones. O sea que acá ya habría completado la configuración para el dueto, digamos, para el hidrógeno. Del oxígeno puse un electrón, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de estos oxígenos tienen 7 electrones, o sea que para completar le falta un electrón. Ese electrón lo van a completar con el carbono. El carbono tiene 1, 2, 3, 4 electrones. Cuento el átomo central. El átomo central ahora tiene 2, 4, 6 electrones. Por lo tanto, para completar sus 8 electrones, le faltan compartir 2 más, que lo hará con el último de los oxígenos que me faltaba unir. Escribo la estructura desarrollada de este compuesto. El catión sodio con su carga positiva, el anión que tiene carga negativa, está formado por el carbono, unido a 3 oxígenos y a un hidrógeno. Se establece un enlace covalente simple con este hidrógeno, un enlace covalente simple con cada carbono y un enlace covalente doble con este oxígeno. O sea, tengo 3 en el anión. Hay 3 enlaces covalentes simples y un enlace covalente doble. Pero todo este compuesto, recuerden que tiene uniones iónicas.